Shalom, bienvenidos todos a la Escuela Hebraica. Habla para ustedes José Álvarez Rivera de Camuy, Puerto Rico, y damos la bienvenida a todos los presentes y a todos los que escuchan esta grabación y esperamos que se unan con nosotros en este momento en un estudio de las Sagradas Escrituras, la Mikra, como se conocía antiguamente en hebreo, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Eh, el tema de hoy es bastante sencillo, pero vamos a hacer quizás algunas aclaraciones que son pertinentes, ¿verdad? Para algunas personas que quizás no conocen algo del idioma hebreo. Eh, la palabra fe es el tema de hoy, la fe. ¿Qué cosa es la fe? ¿Verdad? Y cómo nos ayuda y qué tiene que ver con nosotros, ese concepto de la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, para comenzar, a manera de introducción, que en las escrituras hebreas, cuando usted ve en la Biblia española la palabra fe, si es en el Antiguo Testamento, pues generalmente es la palabra emuná o algún derivado, ¿no? Algún derivado de esa palabra, alguna forma de esa palabra, emuná. ¿Ve? Esa palabra es hebrea y se traduce generalmente fe. Cuando usted consulta los escritos griegos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Las traducciones, las versiones griegas del Nuevo Testamento, allí se usa la palabra pistis para traducir la palabra hebrea emuná. Entonces, pistis significa también fe. ¿Ok? Ahora, fe no es el único significado de la palabra emuná. La palabra emuná sí significa fe, pero también significa confianza. Y también significa fidelidad. ¿Ve? Cuando se dice, por ejemplo, en esas escrituras, la emuná de Yahweh, no se puede traducir ahí la fe de Yahweh, porque no es que él tenga fe. ¿Eh? Él no necesita tener fe. Él tiene fidelidad. Y en hebreo es la misma palabra. ¿Eh? Cuando se habla de la emuná de Yahweh, entonces la traducción correcta es la fidelidad de Yahweh, que dice el Salmo, la fidelidad de Yahweh dura para siempre. ¿Verdad? En otros casos, la palabra emuná significa confianza. Confianza. Es bueno que grabemos estos dos o tres significados para que veamos que según el contexto puede variar la traducción de esa palabra. Alright. Entonces la palabra emuná significa fe, significa fidelidad y significa confianza. ¿Okay? Entonces, vamos discúlpenme, vamos a pasar adelante con el estudio de la palabra de esa palabra fe, emuná, confianza, fidelidad en las Sagradas Escrituras. Vamos a consultar las Sagradas Escrituras y espero que todos puedan estar atentos, ¿verdad? Que me acompañen si quieren en su casa buscando los pasajes. El primer pasaje que vamos a considerar es Hebreos capítulo 11 y verso 6, la primera parte del versículo solamente. ¿Okay? Y contestaría la pregunta ¿por qué es necesaria la fe o la confianza en relación con la vida espiritual? Entonces cuando leemos de las escrituras apostólicas, ¿verdad? Los escritos apostólicos que muchos conocen como el Nuevo Testamento, leemos ahí que dice lo siguiente, y estoy utilizando la versión Reina Valera restaurada. Es la Reina Valera de 1909 que la hemos restaurado en cuanto a los nombres sagrados y en cuanto a algunas otras palabras, ¿verdad? Que se han mejorado un poco. Dice allí, pero sin fe es imposible agradar al Todopoderoso. ¿Eh? Así que sin fe es imposible agradar a Elohim, al Todopoderoso. ¿Verdad? Porque si no tenemos fe, ¿ah? Quiere decir que no tenemos confianza, no confiamos en Él. Ahí es donde entra ahora el significado de confianza. Aunque ahí dice sin fe es imposible agradar al Todopoderoso, también se puede traducir ese pasaje correctamente como sin confianza es imposible agradar al Todopoderoso. ¿Verdad? El Todopoderoso Yahweh es nuestro Padre. Y si no confiamos en Él, entonces no lo vamos a agradar. Él no se va a agradar de nosotros, ¿verdad? Él espera que confiemos en Él. Y en este caso la palabra confianza es la que más se adecua
al sentido del original hebreo emuná, ¿verdad? Para agradar al Padre Todopoderoso Yahweh tenemos que confiar en Él, tenemos que tener confianza, emuná en hebreo. Y en griego pues se dice pistis. En segundo lugar, vamos a ver la segunda parte del mismo versículo para contestar la pregunta ¿por qué debemos agradar al Creador? ¿Ah? O más bien, ¿por qué no podemos agradar al Creador si no tenemos fe o confianza? Bueno, sigue diciendo el versículo, porque es necesario que el que al Todopoderoso se allega, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Qué lindo. Entonces, hermanos, no podemos agradar al Todopoderoso, al Creador, si no tenemos fe o confianza, porque es necesario que creamos primero que Él existe y segundo que es galardonador o recompensador de los que le buscan, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice por ahí creer en Dios, ¿verdad? Como ellos dicen, oh sí, yo creo en Dios. Sí, hasta algunos ateos creen en Dios. Usted sabe que hay incluso algunos ateos que creen en Dios. Es contradictorio el concepto, ¿verdad? Y siempre recuerdo a mi hermano carnal, ¿verdad? Hermano, hijo de mi padre y de mi madre, eh, él es ateo, ¿verdad? O sea, él se jacta de ser ateo. No es que yo digo que él es ateo, él dice que es ateo, que él no cree en Dios, dice él, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando yo lo visitaba en su casa y cuando me estaba retirando, nos despedíamos, él me decía, Dios te bendiga, hermano. ¿Eh? Entonces hay muchas personas así, dicen que son ateos, pero le dicen a otros, Dios te bendiga. O si Dios quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un tipo de ateo un poquito extraño, ¿verdad? Porque aquí dice que si uno quiere agradar al Todopoderoso, tiene que en primer lugar creer que Él existe. Obviamente. Si usted no cree que existe un Dios, como dice la gente, ¿verdad? Un Todopoderoso, pues entonces no tiene ni siquiera que hablar de la fe, ¿ok? Y no solamente creer que Él existe, creer también que es recompensador o galardonador de los que le buscan. Quiere decir que hay una recompensa, hermanos, hay un galardón para los que buscan al Padre Celestial. Hay una recompensa para los que buscan a Yahweh, el Todopoderoso. ¿Eh? Y si el primer paso es sencillamente creer, tener fe. También habíamos pasado por alto que otro significado de la palabra emuná es creer, creencia. O sea, entonces ahora tenemos tres. Vamos a enumerar. Emuná significa fe, significa confianza, significa fidelidad y significa creencia. Entonces son cuatro significados. ¿Ok? Porque también tener fe significa creer, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Dice que el que a Yahweh o al Todopoderoso se allega, es necesario que crea que Él existe. Entonces también es importante creer en el Todopoderoso. Así que siendo que esa virtud espiritual, ¿verdad? De la emuná, no puede faltar en la vida de cualquiera que desee agradar al Padre Celestial. Entonces, ¿qué cosa es la fe? O sea, ¿cómo se define filosóficamente en la Biblia la palabra fe o emuná? En Hebreos capítulo 11 y verso 1 se define de esta manera. Dice ahí, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahí está una definición un poquito filosófica, ¿verdad? De lo que es la fe. La sustancia de las cosas que se esperan. O sea, vamos a especificar un poco más. Por ejemplo, nosotros esperamos que vamos a entrar al reino. Esperamos que el Mesías va a venir. Esperamos que cuando venga el Mesías implantará su reino. Y entraremos con él si somos fieles y perseveramos hasta el fin. Todas esas son cosas que no se ven. Todas esas son cosas que no han llegado, que no han sucedido todavía. Y sin embargo hablamos de ellas como una realidad. ¿Eh? Eso es lo que significa aquí la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, cosas que no existen todavía, pero que para nosotros son una realidad. Y luego dice la demostración de las cosas que no se ven.
Tremenda definición filosófica de lo que es la fe, ¿eh? Aparte de todo lo que hemos dicho ya, la fe viene a ser para nosotros una confirmación o una sustancia. Es como que se da sustancia, tiene sustancia en nuestra mente, en nuestro corazón, todas esas cosas que esperamos, todas esas promesas del Padre, incluso la existencia del Padre que nunca lo hemos visto, ¿verdad? Pero existe para nosotros y existe en nuestro corazón y creemos en Él y confiamos en Él. ¿Ah? Entonces, eso es la fe, eso es fe. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos obtener evidencia de cosas que no se ven, de cosas que no aparentemente no existen porque no se ven, ¿verdad? ¿Y cómo es que se adquiere esa fe? El apóstol Shaul o Pablo, el apóstol Pablo, conocido en hebreo como Shaul, ¿verdad? No Raf Shaul, aunque a algunos les gusta llamarlo Raf Shaul, y está bien, pero él nunca se llamó así. E incluso Pedro lo llamó el hermano Pablo o el hermano Shaul, ¿verdad? O Saulo. Y dice así, en una carta que él escribió a los romanos, a los creyentes mesiánicos de Roma, le escribió la carta a los romanos, capítulo 10, verso 17, dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Todopoderoso. ¿Eh? Entonces es sencillo, la fe viene por el oír. ¿Eh? ¿El oír qué? El oír la palabra del Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se inicia la fe? Pues la fe se inicia por medio de oír. Bueno, también de leer, ¿verdad? Cuando se dice oír, hay que entender que en los tiempos antiguos, esto tiene que ver con la situación antigua y la situación moderna, que hay un contraste, ¿verdad? La fe viene por el oír, dice la gente. Todo el mundo lo dice y es porque lo dice la Biblia. Pero en aquellos tiempos hay que entender por qué se dijo por el oír y no por el leer. ¿Ah? Porque en aquellos tiempos en que se dijo esto, no todo el mundo podía tener una copia de la Biblia en la mano. ¿Ok? Sí, había copias de las escrituras en hebreo y en griego, de la Septuaginta incluso. Algunas personas tenían copias de las escrituras, pero no todo el mundo tenía copias de las escrituras. Pero sí todo el mundo podía escuchar cuando iban a las sinagogas y a las casas de asamblea y a los lugares de reunión de los nazarenos y de los mesiánicos, ¿verdad? De la asamblea de Yahweh, que todos esos nombres estaban en uso ya en aquel tiempo. Se reunían principalmente los sábados, cada Shabbat, a estudiar la palabra. Y en ese tiempo no se acostumbraba como en el día de hoy, que todo el mundo tiene su copia de la Biblia en la mano y van cotejando todo lo que se lee. No, solamente existían rollos de los profetas, de la Torá, de los profetas y más tarde de las cartas de los apóstoles, y esos rollos se leían en público. Se leían en público en esos lugares, y ahí pues todo el mundo escuchaba, aunque no estuvieran leyéndolo. Hoy día la cosa es diferente porque todo el mundo tiene la facilidad de tener acceso a una Biblia, ¿verdad? Y la tiene en sus manos cuando se está estudiando. Así que se podría parafrasear hoy día, de acuerdo a la situación moderna, que la fe viene por el oír y leer. Entonces, después dice, y el oír o leer la palabra del Todopoderoso. Ahí es que se adquiere la fe. No solamente por el oír hoy día, sino también por leer la palabra del Todopoderoso. Muy bien, vamos a ver ahora en otro pasaje de la Escritura de qué fuente específicamente derivamos la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? La cual por medio de oírla y recibirla nos da fe. Vamos a ver en segunda de Timoteo. El apóstol Shaul, Pablo, le escribió la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda escritura es inspirada divinamente. ¿Ve? Entonces estamos hablando no de leer cualquier libro, no de escuchar cualquier conferencia sobre cualquier tema. ¿Ve? Eso no es lo que produce la fe, la confianza en el Creador. Es escuchar o leer la escritura que es inspirada divinamente. De eso es de lo que se trata. La escritura se refiere, cuando se usa esa palabra en la misma Biblia, la escritura a veces se llama las sagradas escrituras. Eso se refiere a lo que todo el mundo conoce como la Biblia, ¿verdad?
que consiste para nosotros de las escrituras hebreas, que algunos llaman Antiguo Testamento, y las escrituras mesiánicas o nazarenas o apostólicas, que algunos llaman el Nuevo Testamento. Entonces, esos dos conjuntos de libros, que no es que son dos libros, son 66 libritos, en esos conjuntos de libritos, ¿verdad?, que se conoce como las escrituras sagradas. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de oír y leer la palabra de Yahweh, la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Eso es lo que nos trae fe. Entonces, por lo tanto, hermanos, es importante que estudiemos la palabra. Hay muchos creyentes que van a sus congregaciones y nada más que escuchan los sermones, ¿verdad?, que se predican, pero no estudian por sí mismos la palabra de Yahweh, la escritura sagrada. Y entonces muchas veces esos creyentes se quedan como, digamos, un poco llanos en cuanto al conocimiento, ¿verdad? No adquieren un conocimiento, digamos, más profundo de las cosas espirituales y de la voluntad del Padre, porque solamente se conforman con oír. Y si le sumamos a eso que muchos predicadores se dedican ¿verdad?, a hacer cuentos y a contar historias y a dar testimonios que pueden ser muy bonitos y en algunos casos hasta jocosos. Hay predicadores que les gusta incluso hacer chistes, ¿sí?, en sus predicaciones. Y no estoy diciendo que sea mal, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que eso, aunque pueda ser parte de una conferencia, de un estudio, pues no es lo esencial. Entonces hay hermanitos que a veces se conforman con eso, con escuchar un sermón y después salen diciendo, ay, qué lindo predicó el pastor. Pero eso no es lo único. Ahí tiene que ir más allá, más a fondo, a estudiar la palabra, las escrituras sagradas y estudiarlas por sí mismo, todos los días, si es posible, en su casa y también en la congregación, ¿verdad? Porque estamos hablando entonces no de cualquier escritura, no de cualquier libro, sino de las escrituras sagradas que dice Pablo que son inspiradas divinamente. Bueno, siendo que las escrituras sagradas entonces provienen del Todopoderoso, ¿verdad?, de Yahweh, del Padre Celestial, al grado de que tener un conocimiento de ellas, eso nos da fe. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra práctica diaria? Aquí está lo que acabo de decir, pero vamos a verlo de la propia escritura. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y verso 15. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte al Todopoderoso aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahí está, hermanos. Entonces tenemos que aprender a trazar bien la palabra de verdad, ¿verdad? No estudiar la Biblia con la intención simplemente de debatir o de combatir a otros, ¿verdad? Hay muchas personas que les gusta eso, estudian la Biblia, aprenden mucho y entonces se dedican a combatir a otras iglesias, ¿verdad? Yo escucho de vez en cuando un programa de radio acá en Puerto Rico que se dedica casi exclusivamente a eso, a condenar a otras iglesias y combatirlos, y a veces hasta los llaman hijos del diablo y cosas por el estilo, ¿no? Eso es muy mal, eso no se debe dar entre nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros podemos, continuando con el tema, por qué podemos confiar en esas escrituras sagradas y las afirmaciones que ahí encontramos? Vamos a ver la segunda carta de Pedro, porque Pedro escribió dos cartas también, dos cartas. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y verso 21, dice así: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres del Todopoderoso hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahí está. Esa es la diferencia básica entre las Sagradas Escrituras y cualquier otro libro, ¿verdad? Hay otros libros que son buenos también, pero la diferencia de este conjunto de libros que se llama las Sagradas Escrituras es que no fue producido ese conjunto de libros por voluntad humana, sino que fue producido de un designio del Todopoderoso, ¿verdad?, que habló a los hombres, a ciertos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, y esos hombres es lo que se llama los profetas. En hebreo se llaman Nevi'im, ¿verdad? Nevi'im en plural, Naví en singular. La palabra Naví, literalmente, aunque se traduce como profeta, ¿sí?, siempre en todas las traducciones de la Biblia, la palabra Naví se traduce como profeta.
Pero literalmente la palabra Naví significa un portavoz, un vocero, uno que trae o transmite un mensaje de parte del Todopoderoso, ¿verdad? Y ese es un vocero, un portavoz de Yahweh, del Todopoderoso. Pero generalmente se traduce como profeta. Entonces los escritos de los profetas que están constituidos ya en un libro que se llama la Biblia modernamente, esos son los únicos profetas que nosotros aceptamos, ¿verdad? Hoy día hay muchas personas que se autoproclaman como profetas, ¿verdad? Y puede ser, no hablamos, no acostumbramos a hablar contra ellos, no decimos que sean falsos, sus obras lo dicen, ¿ok? Sus obras dicen si son verdaderos o falsos. Así que nosotros dejamos eso a que sus propias obras se encarguen de definir si son profetas verdaderos o falsos. Pero hay muchos falsos profetas por ahí. Y por eso nosotros preferimos atenernos solamente a lo que dicen los profetas de la Biblia, los profetas de Israel, que fueron todos judíos e israelitas, ¿verdad? Judíos algunos, otros no fueron judíos, pero fueron israelitas de Israel. ¿Ok? Ahora, como un estudio de las escrituras nos da evidencia de cosas que no se ven, ¿verdad? O de la fe. Bueno, vamos a dar un par de ejemplos. En Isaías 41, los versículos 21 y 23, o 21 al 23, dice lo siguiente. Dice, alegad por vuestra causa, dice Yahweh, exhibid vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob. Traigan y anuncien, ¿no? Él está hablando a los falsos profetas y a los ídolos. Traigan y anuncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Verso 23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses o deidades, o a lo menos haced bien o haced mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Ese es un desafío que le presenta, que le lanza el Todopoderoso Yahweh, el poderoso de Israel, a las deidades falsas, a los ídolos. La gente está adorando por ahí ídolos hasta el día de hoy, adoran ídolos. Entonces el Todopoderoso les lanza el reto. Bueno, díganos el porvenir, díganos el futuro. O por lo menos hagan algo, hagan bien o hagan mal para que sepamos que existen. Pero sabemos, hermanos, los que ya hemos caminado por estos senderos de muchos años, sabemos que todos esos ídolos son falsos. Los ídolos no son verdaderos, no pueden actuar, no pueden hacer bien y tampoco pueden hacer mal, y tampoco pueden predecir el futuro. Así que cuando alguien se pone a predecir el futuro, esos no son enviados de ninguno de esos ídolos. Generalmente son enviados de sí mismos, ¿verdad? Que pretenden predecir cosas cuando en realidad lo que están hablando es de la imaginación de su corazón. No estoy diciendo que eso es así en todos los casos. Estoy diciendo que eso es así en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo espera que el Creador, que tengamos fe en Él, ¿verdad? Y que sepamos que Él es el Todopoderoso y que no hay ningún otro? Sencillo, en Isaías 46, 9 y 10 dice lo siguiente. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy el poderoso y no hay más poderoso, y nada hay a mí semejante. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Y esa es la confirmación, hermanos, de la palabra de Yahweh, es la profecía. Estudie la Biblia, estudie las Sagradas Escrituras, estudie las profecías y usted verá cómo se han cumplido. Y los que no la entienden, pues tratan de comunicarse con alguien que conoce más. Estamos a la orden para ayudar a otros hermanos a entender mejor las Sagradas Escrituras. Y vaya al estudio de las profecías y verá como todas, o por lo menos casi todas esas profecías de las Sagradas Escrituras ya se han cumplido. Quedan sí algunas por cumplirse, ¿verdad? En el futuro. Pero esas no son la mayoría. La mayoría de las profecías de las Escrituras Sagradas se han cumplido. Y las pocas que quedan por cumplirse se van a cumplir en estos tiempos del fin y cuando venga el Mesías. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tenemos fe de que se cumplirán las cosas buenas que el Todopoderoso nos ha prometido? Y es en parte por lo que acabo de decir. Y también hay otro pasaje
en Josué 23, 14, que dice: He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Yahweh vuestro poderoso había dicho. De vosotros todas os han venido, no se ha perdido de ellas ni una. Qué lindo. Ese es un mensaje del profeta de Yahweh para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que ninguna de sus palabras se ha perdido, todas se han cumplido. Hasta el momento en que este profeta dijo eso, pues sí, todas se habían cumplido, ¿verdad? Más tarde vinieron otros profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abdías, Nahum, Zacarías, Malaquías, un montón de profetas que vinieron después, y todos esos emitieron mensajes de parte del Todopoderoso, ¿ah? Mensajes de distintas cosas que habrían de suceder, profecías. Por ejemplo, en un tiempo de la historia de este mundo, Babilonia era la ciudad más grande y gloriosa y magnífica de toda la tierra, ¿verdad? Babilonia descollaba en grandeza, en poder, 60 millas alrededor, con sus jardines colgantes, terrazas sobre terrazas. Estaba rodeada de unas poderosas murallas insalvables de piedra de 85 pies de grueso, según se define, y sobre 200 pies de alto. No sé decirles eso en metros, pero ustedes pueden calcular. Era la ciudad capital del mundo en aquel tiempo, Babilonia, Babel. Pero hoy día no queda de aquella ciudad pujante y gloriosa nada, nada. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver lo próximo. Es precisamente lo que tenemos en Jeremías 51, versículos 37 y versículo 62. Y es por esta profecía del Todopoderoso que sucedió lo que sucedió en Babilonia. Dice así: y será Babilonia para montones. Aquí está hablando el profeta en nombre de Yahweh. Será Babilonia para montones, morada de chacales, espanto y silbo, sin morador. Dirás: oh Yahweh, tú has dicho contra este lugar que lo habías de talar, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Ahí está, hermanos. El profeta, a nombre del Todopoderoso, predijo la desolación de la ciudad inmensa de Babel o Babilonia. Predijo que había de ser talada, eso quiere decir eliminada, quitada, ¿verdad? Hasta no quedar en ella morador, ni hombre, ni animal, etcétera. Así que la Biblia nos habla, hermanos, en un lenguaje impresionante sobre el destino de esta ciudad y de otras ciudades como Tiro y Sidón y otras ciudades, ¿verdad? También nos habla del destino de razas enteras que habrían de desaparecer, de naciones, de reinos mundanos que habrían de terminar, incluso de individuos que habrían de ser talados, como dice el lenguaje hebreo, ¿verdad? Talados quiere decir eliminados, quitados de en medio. Así que la historia del pasado, hermanos, así como la luz del presente, se ha cumplido al pie de la letra. Y en este somero análisis que estamos haciendo, nada más que tocamos por encimita el concepto, ¿no? El tema de las profecías que se han cumplido y que son muestra y evidencia de que la palabra del Todopoderoso es confiable. ¿Ok? Ni una sola promesa ha quedado jamás incumplida. Él prometió que enviaría un redentor a Israel y lo envió. Ya se cumplió. Y vino ese redentor en la persona de Yahshua, el Nazareno, ¿verdad? El Mesías. Por lo tanto, hermanos, podemos tener una fe fuerte, una confianza fuerte y una esperanza fuerte mediante el conocimiento de estos hechos que se manifiestan en la palabra de Yahweh, de todo lo que se dijo concerniente al futuro, etcétera, etcétera, y que sabemos que todo o la mayor parte de las profecías se han cumplido. Y cuando decimos la mayor parte es porque la historia humana no se ha terminado, hermanos. La historia de la humanidad todavía sigue, todavía falta, todavía quedan cosas
por realizarse en este planeta. Todavía quedan profecías por cumplirse. Algunas de las profecías de las Escrituras se refieren al tiempo del fin, y a otras se refieren a más allá. Se refieren muchas de estas profecías, como la de Zacarías 14, por ejemplo, al reino del Mesías. Pero ya se cumplió la primera parte de la venida del Mesías. Ya vino el Mesías, ¿ah? Nació, se manifestó como Mesías a Israel, lo rechazaron, murió, resucitó, subió al cielo. Todo eso estaba predicho en las Escrituras por los profetas, en símbolos. Todo eso se cumplió. Ahora Él prometió venir por segunda vez y prometió establecer su reino en esta tierra y prometió que los suyos reinarían con Él. Eso queda por cumplirse. Eso no se ha cumplido todavía porque no ha llegado la hora o el momento del cumplimiento de esas profecías. Y con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Así que nos despedimos de todos nuestros oyentes, deseándoles a todos y cada uno de ellos que Yahweh los bendiga y los guarde. En el nombre del Mesías Yahshua. Amén. Shalom.